el examen, no se te escucha muy bien. Bueno, sobre el examen, les había dicho que vamos a dar el día viernes a las 9 de la mañana. Me voy a conectar nos conectaremos a las 8:45 más o menos. Si tienen algunas dudas, las despejamos y 9 en punto comenzamos las clases. Esta vez sí voy a programar el test para una sola pregunta, una sola respuesta. Y al responder van a tener la respuesta correcta y obviamente el puntaje, ¿no? 10 puntos cada respuesta. Y luego porcentualmente ya calculamos. Gracias, Lisa. Ya, entonces presentaremos lo que vamos a avanzar hoy día. Ay, no, no es esto. Bueno, el tema que nos toca avanzar es el de flujogramas, diagramas de flujogramas o algoritmos. La clase de ayer ha hecho ver un cachito. Alguien está comentando de qué es la materia. Ya, se están consultando, pero bueno. Yo no veo que haya alguien esperando. Mil disculpas, a ver. Quieren entrar, pero no veo que alguien esté. No veo que alguien esté queriendo entrar. Bueno, probablemente ya entraron. Los diagramas de flujo, el diagrama de flujo o flujogramas. Bueno, cuando hablamos de diagramas de flujo, podemos referirnos también como flujograma. Diagramas de flujo y flujograma prácticamente podríamos decir que son sinónimos. Ahora les digo cuál es les decía, podemos utilizar el término diagramas de flujo o flujograma de manera indistinta. Pero no podemos utilizar el término algoritmo como algo sinónimo. Estos dos términos sí son sinónimos, pero algoritmo no. Algoritmo es otra cosa. Tengan en cuenta cuando lo vayan a utilizar, pueden utilizar el algoritmo tiene un concepto diferente. No lo utilicen. Muchas veces en la vida diaria se escucha y se utiliza el algoritmo de mi, no sé, el algoritmo de mis procesos bibliotecarios. O sea, el algoritmo no tiene. Sí se representa el algoritmo a través de un diagrama de flujo, que es otra cosa. El algoritmo tiene una función diferente dentro de la programación. Por eso es que luego que hemos avanzado todo lo que, parte de lo que es los programación y cuáles se sirven para cuál era la diferencia de un lenguaje de programación para hacer una página web o para hacer sistemas informáticos o sistemas informáticos documentales, como les he mostrado el otro día. Hemos visto en la práctica cómo funciona.
También hemos abierto lo que es un lenguaje, les hemos dado las líneas, todos los comandos. Y la diferencia que existe con el HTML, que solamente sirve para editar, para hacer páginas web. De acuerdo a eso, ya hemos hablado y yo creo que ha quedado claro. Entonces, ¿qué es lo siguiente que viene? El algoritmo. Cuando uno ya conoce o ya está familiarizado con un sistema de programación, lo que hace es programar. ¿Cómo lo hace? A través de los algoritmos. ¿Y cómo los representa? Por un diagrama de flujo. Ahora veremos esto. Entonces, repitiendo, un diagrama de flujo es lo mismo, hablar de diagrama de flujo es lo mismo hablar de flujograma. Pero hablar de algoritmo no es hablar ni de flujograma ni diagrama de flujo. Pero el algoritmo se puede representar en un diagrama. Ayer ustedes, cuando han hecho la práctica, ha habido una afiche que me ha hecho reír. No me acuerdo, era un video. Qué ingeniosos, realmente qué ingeniosos que son el Museo del Cerebro. Qué genial. Yo nunca me hubiera imaginado que podía haber un museo del cerebro. Claro, bueno, eh, se sabe, ¿no? Que han sacado el cerebro de John F. Kennedy o han sacado el cerebro de Albert Einstein. No sé si a Hopkins le han sacado, pero claro, sabemos que incluso se han robado el cerebro de Einstein, luego se ha recuperado, no se sabe, pero sí se ha recuperado el verdadero. O sea, hay toda una serie de cosas allí, de estas genialidades. Me ha llamado la atención el que han hecho el cerebro. Y lindo, o sea, qué capísimos que son. No sé si es en esta clase o en la otra clase. Pero bueno, cuando han hecho el trabajo del flujograma y han detallado sus actividades o las actividades, la secuencia que sigue, se han dado cuenta que todo tiene un principio y que todo tiene un final. Pero al margen de tener un principio y un final, lo que tiene es una finalidad. Algunos que han descrito lo que han hecho en la mañana, desde que ha comenzado su día, la finalidad era vivir el día, ¿no? Eso en términos muy generales, pero los que han simulado un congreso o alguna actividad, ¿cuál era la finalidad? El congreso. Entonces, la secuencia de pasos diagramados puede ser, responde a un objetivo, a una finalidad, a perseguir el logro de algo. O sea, hay un objetivo de por medio. Y dentro de ese objetivo es que tiene que hacerse una serie de tareas que en casi todos los casos tienen que ser secuenciales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se termina una tarea, se hace la otra, se termina la siguiente y se entra la tercera. O sea, hay una secuencia. Sin embargo, pueden haber actividades paralelas. Estamos hablando de diagramas de flujo. No estoy hablando ahorita de algoritmos, por eso esa es la diferencia. Mire, les decía, acá ponemos que se presentar gráficamente un algoritmo o un proceso de alguna naturaleza a través de series de pasos estructurados. Entonces, empezamos un proceso con un conector acá, esto está a medias, y continuamos los pasos. Cuando hablamos de un flujograma, podemos hablar de dos procesos, de dos tareas simultáneas. Cuando hablamos de flujograma de un proceso, hacemos dos tareas simultáneas. Pero cuando hablamos de un flujograma, de un algoritmo, no podemos hablar de dos procesos simultáneos porque la máquina jamás va a hacer dos procesos simultáneos. Esa es la gran diferencia de hablar de un algoritmo, de un flujograma de algoritmo y un flujograma de proceso. El algoritmo de proceso tiene esta estructura. Un proceso es una acción dirigida al cumplimiento de una tarea o de una actividad. Les explico.
Cuando ustedes se matriculan, se inscriben a la carrera y todo eso. Todo ese proceso, toda esa actividad de matriculación, el hecho de entregar documentos, el hecho de presentar fotocopias o pagos de matrícula o todo lo que ustedes presentan es parte de un proceso. Vamos a hablar del proceso de matriculación. Y cada paso que dan, por ejemplo, ir al banco a depositar su dinero o hacer la transferencia bancaria, eh, presentar los documentos a la casera, revisión de los documentos en la casera, armar un folder. Cada, cada una de esas situaciones es lo que se denomina procedimiento. O sea, dentro de un proceso hay muchos procedimientos. Vamos a anotar acá. Eh, entonces, el proceso es la tarea grande, la tarea, ejemplo, vamos a poner la matriculación. Y el procedimiento es cada paso que se da para lograr la matriculación. O sea, el objetivo es el proceso, o sea, la matriculación. Y los procedimientos son cada paso. Ya les decía, en presentar las fotocopias, pagar el impuesto, no es impuesto, pagar la matrícula en el banco, luego presentar los papeles, o sea, cada paso que les dan, saque fotocopia, llenen este formulario, llenen el otro formulario, presenten en la carrera, folder rojo, no azul, folder, utilicen fastener, no engrampen nomás, o sea, toda esa serie de pasos menudos que nos hacen hacer en la carrera, eso es lo que se llaman procedimientos dentro de un proceso. Lo mismo podemos hacer con un ejemplo a nivel unidad de información. Por ejemplo, todo eso, el proceso se denominan procesos técnicos. Ya debieron verlo en catalogación. Y, y cada uno de los pasos es procedimiento. O sea, dentro de un proceso técnico, que es la recepción de material, hablemos de una biblioteca, la recepción de la bibliografía, después el levantar un inventario, registrar en el libro, eh, clasificar, catalogarlo, clasificarlo, hacer la preparación física, el marbetado, la asignatura con la asignatura topográfica, el sellado, si, si, si la biblioteca cree conveniente el lavado del libro, eh, ahora el desinfectado, o sea, toda esa serie de pasos son los procedimientos dentro de un proceso técnico. El, hasta en este caso, hasta la acomodación en la estantería. Entonces, cada pasito que hemos dado son los procedimientos y justamente eso es lo que se refleja en los diagramas de flujo. Les había dicho que un diagrama de flujo se puede utilizar para procesos o para representar un algoritmo. Por favor, nunca utilicen diagrama de flujo y algoritmo como sinónimos. No sinónimos. Bueno, también habíamos dicho que cuando hablamos de diagramas de flujo, es la representación de un proceso o de un algoritmo. Cuando nos referimos a procesos, habíamos hablado en este momento que nos refleja una serie de pasos para lograr un objetivo. El ejemplo era la matriculación. ¿Cómo representamos esto? Con una serie de figuras geométricas y cada una tiene un significado. A ver, hay diferentes formas de presentar y ahora vamos a ver con detalle cuáles son los tipos, cómo se presenta y todo eso.
El diagrama de flujo puede ser utilizado donde está. Diagrama de flujo, no. Vamos a explicar. Los diagramas de flujo pueden utilizarse tanto en la administración, en la parte financiera y en la parte educativa, pero mucho más se utiliza en la parte de administración o de gestión de alguna unidad. Ya les ponía el ejemplo de gestión en los procesos técnicos que se realizan en la parte bibliotecaria, en la parte de procesos técnicos, y ahí podemos utilizar fácilmente un flujograma. Ahora, ¿por qué estoy haciendo énfasis en esto? Porque dentro de ese flujograma que realicemos, podemos agregar dos, vamos a ver. Tenemos acá vamos a tratar de poner, ya. Estamos hablando, digamos, estamos hablando de procesos técnicos y tenemos un paso que se denomina catalogación y clasificación, digamos. Estamos haciendo la catalogación y clasificación. Podemos hacer dos actividades al mismo tiempo. Por ejemplo, podemos hacer dos actividades. Por ejemplo, podemos hacer el inventario y paralelamente el sellado del libro con el inventario. Entonces, al hacer este paso, y acá vendrá, no, haremos una cosa. Nuestra tarea que sea el inventario y podemos hacer el registro y el sellado simultáneamente. O sea, mientras registramos, lo estamos sellando. O sea, o podemos sellar primero y podemos registrar después. Entonces, en este caso, en el uso de flujogramas dentro de la administración, de la gestión de organizaciones, etcétera, hay actividades que las podemos hacer simultáneamente y el flujograma sí nos permite, cuando se trata de flujogramas de organizacionales o de administración. Ya acá, por ejemplo, si lo primero lo sello y luego hago el registro, o hago el registro y luego lo sello, o sea, no hay una secuencia en eso. Salvo que como tareas uno se autodiscipline y siempre haga una cosa primero y luego la otra. Pero dentro de un flujograma esto puede ser una actividad paralela que no depende una de la otra. O sea, si no es registrado no puedo sellar, no, puedo sellar y luego registrar, o puedo registrar y luego sellar. O hacer las dos cosas paralelamente, que es lo que más o menos se hace. Entonces, esta es la diferencia del diagrama de flujo o flujograma cuando hablamos de dentro de entidades en el uso de graficar los pasos que se sigue para lograr un objetivo dentro de lo que es la organización. Aquí les muestro, este es un diagrama de procesos. Generalmente tiene que les digo, tiene esta estructura, porque en cada línea que ven acá, no en cada línea, en cada columna, acá, hay una entidad o un ente responsable. Y va a ser este ente responsable el que cumpla todas estas funciones. Y en determinados momentos pasa a la siguiente instancia. Es lo que hacemos en la carrera, ¿no? La secretaria o el cardista nos recibe los documentos, el archiva, nos emite una boleta o no nos emite una boleta, nos sella, o todas las tareas que hacen. Y pasa a la secretaria. Y la secretaria o sea, no estoy inventando, puede ser. Y la secretaria registra en su cuaderno y nos hace firmar. O nos entrega
nos entrega la matrícula, ya el cartoncito. O le pasa, antes le pasa al director una tercera instancia para que el director firme y autorice. O cuando hacemos cambios de carreras, no sé, en cualquier situación. Cuando están más involucradas más de una persona, dos, tres, cuatro, cinco, dependiendo mucho la función y la tarea, el objetivo que les decía al principio, la finalidad, el diagrama de flujo puede tener más columnas y en cada columna se representa la actividad que esta persona hace. ¿Qué es lo importante en este caso? Que esta actividad que pasa a este lado tiene que tener la secuencia y continuar la otra tarea en el otro lado o volver al inicial. Ya acá vemos que hay una secuencia y bueno, este diagrama es un ejemplo para ver solamente las columnas que significa entidades o personas responsables de cada tarea. Tiene que haber una secuencia y terminar en algo. Esto es la estructura de un flujograma de procesos. Dentro de la administración de empresas, todo eso se utiliza absolutamente en todas las funciones. Es más, las funciones, el manual de funciones el manual de funciones contempla esto y sobre todo el manual de procesos. En la UNSA, en alguna instancia, hay un manual de procesos y procedimientos donde indica cómo debe hacerse esta tarea. Así es sumamente útil e importante. Entonces, les decía, hay una representación gráfica que muchos de ustedes han utilizado ayer, otros son muy adecuado, muy apropiado cada asignación de las cajitas, en otros casos de muy buen intento. Y es así como se presenta, ¿no? Siempre hay un inicio, les decía, y un fin. Esto no puede truncarse. Si se trunca, si no hay un inicio y no hay un final, o sea, eso no es un diagrama de flujo, es cualquier cosa. Siempre se abre y se cierra, siempre se inicia y se abre. Siempre se inicia y se termina. Entonces, digamos, ¿no? Cada figurita de las cajitas representa cada paso puntual del proceso, o sea, cada procedimiento, y tienen que conectarse entre sí con líneas, no con líneas, con flechas. No, cuando utilicen las cajitas para representar alguna tarea, siempre con la flecha a la siguiente cajita. Decimos acá que prácticamente es un mapa, un camino que nos da para lograr un objetivo, o sea, tiene una finalidad. En este caso ya vamos viendo acá que varían. Ayer los que han utilizado esto han podido ver cómo cada cajita significa una cosa diferente y varía de acuerdo a su utilización. Acá han ajustado los tamaños, han hecho que varíen los tamaños, sin embargo la forma de la caja es lo que es importante. Acá no se nota, pero en la caja de decisión está así, ¿no? Sino que es se formula una pregunta acá, de acuerdo a las respuestas se salta procedimientos y se acaba o se continúan los procedimientos, pero lo vamos a ver con más detalle. Yo me imagino que algunos han llevado computación o informática en sus colegios y están familiarizados con esto o han estudiado aparte o realmente lo han asimilado tan fácilmente que
que se aprende. Bueno, dentro de los diagramas de flujo, seguimos hablando de diagramas de flujo para procesos, no diagramas de flujo de algoritmos. Dentro de los diagramas de flujo para procesos existen 4 formas. Estas formas son el que va de izquierda a derecha según el orden de la lectura, o sea, cómo va avanzando. Siempre los diagramas se representan en el sentido, bueno, para los que conocen los relojes de manillas, siempre en el sentido del reloj. Recuerdan en colegio cuando utilizábamos vectores, todo esto, y era esa secuencia, ¿no? Cuando se movía o el movimiento es positivo de acuerdo a las manillas del reloj. O sea, el avance hacia, mirando de frente hacia la derecha. Entonces, eso consideramos que es un avance positivo y si hacemos al revés, eh, es un avance negativo. O como cuando trazamos, ¿no? El eje cartesiano, ¿recuerdan? 0, 1, 2 y 0, menos 1, menos 2, etc. Entonces, esa lógica también se utiliza en los flujogramas. Tiene la secuencia y podemos dibujar como se dibuja de esta forma, pero todo en sentido horizontal. Ese es un modo de, ese es un tipo de diagrama de flujo. Cuando se utiliza esto, dentro de estos diagramas se acepta que terminas la línea, te falta, puedes bajar y continuar y hacer una S invertida para no discontinuar, para que no sea una cosa larga y tengas que aumentar hojas, hojas, hojas y hacer una cosa interminable. El ejemplo que les he dado ayer utiliza este tipo de diagrama y se puede bajar y hacer una forma de una S invertida. Entonces, esa es una primera forma. La otra es el diagrama de flujo vertical, que conocemos ampliamente, hemos visto por todos lados. Entonces, empieza el proceso, empieza con el inicio y van sucediéndose las demás tareas, diferentes momentos, como los documentos, etcétera, y hasta el final. La presentación sería prácticamente así. Obviamente acá pueden salir muchos. Por ejemplo, aquí tenemos el símbolo de decisión que no tiene otra salida que tendría que tener, pero lo que quiero mostrarles es lo que es lo vertical. El otro tipo de flujograma es lo que se denomina el flujograma panorámico. ¿Qué quiere decir panorámico? Miren, acá en este ejemplo con fondo amarillo, se ve todo el proceso de manera completa, están con los conectores. Miren la utilización de conectores acá, que te mandan acá. O sea, en una sola hoja vemos todo un proceso que tendría que ser enorme y hay muchas tareas implicadas y seguramente muchos responsables. Pero a diferencia de lo que hemos visto en el primer ejemplo, donde están repartidos por columnas, acá no se identifican responsables. Simplemente se muestra todo el conjunto de tareas del proceso y con cada una de sus tareas. Ya como verán, no hay la línea. Entonces, a este tipo de flujograma es lo que se denomina panorámico. Lo mismo utilizado en administración, en gestión, nosotros podemos hacer algo así, de la materia de catalogación podemos hacer el flujograma, presentarlo panorámicamente. Y hay otro diagrama de flujo, que es el que se denomina diagrama de flujo arquitectónico. Representa un itinerario de trabajo o un área de trabajo. Cuando decimos un diagrama de flujo arquitectónico, no nos estamos refiriendo a un diseño arquitectónico para la construcción de una vivienda, etcétera, sino a la utilización de diferentes elementos.
Vemos acá, el diagrama de flujo está encontrado en una cervecería tradicional. Todo el flujo del proceso de fabricación de una cerveza está representado con imágenes. Vean, así es un diagrama de flujo, nos está mostrando un proceso, tiene un principio y tiene un final. Y todo ello se representa con imágenes. Aquí vemos una planta, ya, y cómo tiene diferentes salidas, funciones, etcétera, etcétera. Tiene que significar algo cada cosa y, y es un proceso. Bien, es un proceso representado por un diagrama de flujo, pero todo, no hay cuadritos, no hay los contenedorcitos, no hay nada, sino todo se representa con imágenes. Nosotros podríamos trabajar con esto. Esto no está reservado solo para la industria y ni para la arquitectura, para nada. Nosotros podemos elaborar un diagrama de flujo donde representemos todo un proceso técnico, o sea, la adquisición de documentos, o sea, imagínense lo que quieran. Les decía al comenzar la clase que tenemos que 20 puntitos están flotando. Se animan a hacer esto ya llevaron la materia de catalogación y clasificación, ¿no es cierto? Licenciada, disculpe, Hagan buen día. Sí, Buenos días, ya, licenciada. Disculpe, buenos días. ¿qué diferencia hay entre un diagrama de flujo y un flujograma? ¿O cómo los podemos usar mismo, licenciada? Es sinónimo. No son exactamente sinónimos, pero pueden utilizar lo mismo. Diagrama de flujo es un diagrama, etimológicamente es un diagrama, es un dibujo que nos señala, nos muestra un flujo. Y el flujograma es un flujo, es una serie de tareas dibujadas. O sea, es lo mismo. Etimológicamente no podríamos decir que es lo mismo, pero se utiliza indistintamente diagrama de flujo o flujograma. La diferencia es cuando utilizas un diagrama de flujo o flujograma para un proceso, como estoy refiriéndome en este momento para un proceso de gestión, y cuando utilizas un diagrama de flujo o flujograma para un algoritmo. Ahí está la diferencia. Pero puedes utilizar indistintamente o diagrama de flujo o flujograma. Entonces, es así como un cuarto tipo de diagrama de flujo, cómo se puede representar. Y les decía, esto háganlo en una hojita y con eso concluimos todas las tareas para no atiborrarlas más de cosas muy complejas. Utilicen un diagrama de flujo, igual trabajen si quieren en grupo, individualmente, y con esto completaríamos lo que nos faltaba de tareas. Ya estarían con los 60, sí, 60 puntos creo que era. Hagan todo lo que es Sí, el proceso buen de día. clasificación o catalogación. Sí, buenos días. Una consultita, ¿ese trabajo para cuándo es? La tareita, perdón. Este dibujito hoy día es Sí, para el dice. viernes. Sí, para el viernes antes de entrar al examen me lo manda. Lo va a poner en Classroom, ¿no, Lisa? Sí, 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 lo pondremos más bien. Ok, Lo Lisa, pondremos. gracias. Y lo pondremos para que no Lice, se... con respecto a que si hemos llevado catalogación, todavía no hemos llevado la materia. ¡Ay! No te creo. ¿Qué materias han llevado en primer año? ¿Qué materias han llevado en primer año? ¿O están entrando a primer año? Buen día. Ujú. Ah, no, no te puedo creer. No. Bueno, es que Sí, Lisa, la materia
catalogación y clasificación en el antiguo pensum es anual y se lleva en segundo año, no se lleva en primero. Entonces no sé cómo vamos a hacer eso, Lisa. O sea, en primer año solo han llevado introducción A, introducción A, introducción A. Sí, Lice. Con razón no me entendían cuando les hablaba. Hubiera sido lindo que sea la primera materia que lleven. No, nos inventaremos otra cosa. Claro, porque estoy hablando yo de procesos técnicos y todo eso. Esta materia debe ser de tercer año, esta materia que estamos llevando, porque ya hubiéramos visto los ejemplos aplicados a la materia. O quizás estoy abarcando mucho y tendría que haber sido más, un poco más light, un poco más menos avanzado, ¿no? Mostrarles, decirles, este es el diagrama de flujo y listo. Bueno, no importa, ya. Nos inventaremos entonces una actividad. Cuando hablamos de procesos técnicos, les voy a contar esto en breve, en muy pocas palabras. Cuando hablo de procesos técnicos bibliográficos, es toda la tarea, toda la secuencia de tareas que se realizan para incorporar un libro, una revista, un periódico, lo que sea, a la biblioteca. Vamos a hablar de biblioteca ahora. Y casi por analogía va a ser lo mismo cuando hablamos de un documento a un archivo. ¿Qué es lo que sucede? La forma de ingreso de una unidad bibliográfica, un libro, denominamos unidad bibliográfica también, cumple una serie de tareas. ¿Cuáles? Primero viene la forma de cómo se ha adquirido. Puede ser la adquisición del libro, puede ser por donación. Esperen, como esto les voy a compartir. Entonces les decía, dentro de todos los procesos técnicos para incorporar un libro a una biblioteca está, primero, les voy a explicar esto de la forma más fácil. Incorporación del libro de una unidad bibliográfica a la biblioteca. Ya, entonces, ¿cómo comienza esto? Comienza con la adquisición del libro. Al decir adquisición, no estoy hablando solamente de ir a la librería y comprar o hacer un pedido de un lote de libros y comprar. La adquisición puede ser evidentemente por compra, puede ser por donación o puede ser por intercambio. Entonces, tenemos esas tres formas de ver. Cuando compramos, cuando el encargado de la biblioteca observa que ha salido al mercado un libro interesante y lo va anotando y al final de gestión o cada semestre solicita los fondos para comprar. Pide las cotizaciones a las librerías y las librerías que tienen este libro presentan su proforma y en función a la proforma el bibliotecario escoge qué es lo que va a comprar y de dónde va a comprar. O sea, hay costos, otras modalidades, por ejemplo, alguna librería dirá 100 pesos por este libro en 3 meses. Otra librería dirá 110 por el libro, pero lo tengo para entrega inmediata. Entonces ahí tiene que hacer una valoración de costo-beneficio y ver si compra o no de una o de otra biblioteca. Entonces, ese es importante para el momento de la compra. Previamente, durante el año, el
el jefe o el responsable de biblioteca tiene que ir investigando, tiene que ir enterándose de qué documentos, de qué libros están saliendo al mercado y cuáles son los más, los que están marcando tendencia, digamos, los que son más de mayor lectura. Esa es la compra. Donación, obviamente donación. Hay bibliotecas que se cierran y donan sus libros a otras bibliotecas, o hay personas que, generalmente pasa esto, cuando fallece una persona, ¿no? La familia no quiere tener la biblioteca porque ya está demasiado pesada, y lo donan lotes así, bibliotecas enteras. Como dato les comento que mi oficina cerró todas sus bibliotecas y ha donado a la OPS, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, han debido escuchar ahora mucho últimamente sobre esa organización con este tema del COVID. Esa biblioteca ha debido donar más de 100.000 ejemplares a la Biblioteca de Medicina, ya con su base de datos, todo, incluso mobiliario y todo. Una maravilla. La FAO ha hecho una donación igual de una colección impresionante a la biblioteca de la Facultad de Agronomía. Otra agencia que ha donado ha sido UNPA a la Biblioteca de Sociología. Mi oficina, que es la principal, ha hecho una donación inmensa también de cerca de 30.000 documentos a la Biblioteca Central de la UMSA. Y la Biblioteca Central de la UMSA ha creado una sección aparte con todo lo que hemos donado, que está al lado de la hemeroteca. Entonces, de esa forma es la donación de libros, ¿no? Así en lotes grandes, o la donación de libros en lotes pequeños, cuando un autor escribe su libro, digamos, escrito Economía Política de Bolivia, y voy y dono a la Biblioteca Central, a la Biblioteca de Economía, a fin de que mi documento se haga público. Entonces, la biblioteca recibe mi libro y lo va a poner en la vitrina donde pone nuevas adquisiciones. Eso de poner a la vitrina como nuevas adquisiciones también es parte del procedimiento. Hay alguien que está esperando. Denme un ratito. Ay, la verdad que no veo que alguien esté esperando, pero están insistiendo en que les admita. Qué raro. Ya no veo que alguien esté esperando. Bueno, entonces, de eso se trata, ¿no? El proceso de incorporación de una unidad, digamos, de compra, donación o intercambio entre bibliotecas. Por ejemplo, entre bibliotecas regionales, podría ser una biblioteca de Santa Cruz, que tiene libros duplicados, ahora sí, que tiene libros duplicados, de autores duplicados, y hace el intercambio con bibliotecas de La Paz, a fin de intercambiar autores de diferentes regiones, ¿no? Esa es la primera forma de adquisición del libro. Una vez que ya está el libro, llega a la biblioteca, ¿qué es lo que se hace? Se hace el inventario. ¿Qué quiere decir esto? Que va a entrar a la biblioteca, y al momento de hacer el inventario se puede hacer lo que les decía, ¿no? El registro. Acá, esto lo van a llevar seguro con mucho detalle porque es un poquito detallado este tema del inventario. Tiene que tener 8 registros, 14 registros, 16 registros, no sé cómo se estará utilizando ahora. Y se hace el inventario. Lo que sí es importante hacer el registro en el libro, no importa cuántos campos hay que
llenar, hacen el registro y hacen el sellado. Cuando ustedes se presten un libro van a ver que dice ahí verificado y hay una fecha. Y eso sirve incluso para posteriores. Entonces, eso es lo siguiente que se hace. El 3 se hace la clasificación. O sea, clasifica por temas, materias, dependiendo qué es lo que se estará, cómo está utilizando, qué sistema de clasificación y catalogación estarán. O sea, teóricamente esto se dice separarlo por pares, o sea, separarlos por las mismas características temáticas. Estamos en una biblioteca pública, clasificamos libros de medicina por aquí, libros de agronomía más allá, libros de economía por otro lado. Entonces vamos clasificando por temas, lo que se dice unir, separar por pares o un pares. Luego, ¿qué se hace? La catalogación. ¿Qué quiere decir catalogación? Asignarle un número. O sea, ya hemos separado los libros de medicina por acá, sociales por allá, agarramos los libros de medicina y lo catalogamos. Sepan que hemos hablado de los tesauros y todas esas cosas, que son sistemas que nos ayudan a catalogar. Bueno, pueden utilizar esa terminología, pueden utilizar otros sistemas que son tradicionales y lo catalogan. O sea, y le dan acá una asignatura topográfica que siempre estoy hablando. Hay normas, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que lo han separado, agarran el librito, ya lo han unido por pares, los han separado del resto, y en cada librito le ponen ese marbete, se llama marbete, esa etiqueta que tiene en el lomo, costadito. Ya, eso se llama marbete, y lo imprimen y lo pegan, y lo acomodan. Y luego puede ser la preparación física, puede ser del libro, que puede incluir ahí el forrado, no sé cuánta cosa, sellos, otros detalles internos. Y cuando se hace este tema de catalogación, ahí luego de eso se puede hacer el registro digital, o sea, o lo que es lo mismo, la introducción de los datos del libro en una base de datos. Entonces ahí ya tienen el libro en el sistema o en el sistema de información documental. Ya tienen los libros o los documentos en el sistema documental y ahí se hace la preparación física del libro. Cuando se trata de un documento de archivo, se hace lo mismo, se prepara para ponerlo en una carpeta y finalmente viene la acomodación. O sea, ¿qué quiere decir esto? Darle una ubicación o un lugar en la estantería. Esto de manera sistemática, sintetizar, resumida, lo que es un proceso técnico. Sin lugar a dudas, cada uno de estos tiene todo una serie de componentes, les van a indicar que hay normas y un montón de cosas. No en vano la materia es anual. Pero en resumidas cuentas, para sintetizar, es esto lo que es la catalogación, con más detalles, normas y otros aditamentos. Entonces, todo esto es el proceso de incorporación de unidad bibliográfica a la biblioteca. Y cada uno de estos 7 pasos es el procedimiento. ¿Está claro? A esto es lo que me refería cuando les hablaba de clasificación y catalogación. Entonces pueden utilizar esto o cualquier otro término, o cualquier, puede ser libro o un documento, pero quisiera ver que hagan
este tipo de diagrama de flujo que habíamos visto dentro de los tipos. Aquí está. Este de todo ese proceso de catalogación. O sea, pueden poner el librito, como en biblioteca, cómo se procesa el inventario. O sea, todo no háganlo con palabras, no lo hagan, perdón, con palabras, sino hagan con imágenes, como hemos visto acá. Así, y de la secuencia, todo tiene un principio y tiene un final. Utilicen el conector de inicio y utilicen el conector de fin. Dibújenlo. Si no tienen acceso a computadora por cualquier razón, pueden hacerlo también a pulso. Sacan una fotito y lo suben. Solo esto, y lo presentamos el día viernes antes del examen. Entonces anotaremos para no olvidarnos y estar de acuerdo todos. Ahí está, todo lo se mete. Entonces vamos a crear. Esta sería la tarea 3. Vamos a hacer un de flujo. ¿Qué les he dicho que sería de flujo? Arquitectónico. Imágenes solamente. Los que se siguen en el proceso técnico. No estoy poniendo acentos en esta máquina. Quiere decir en la incorporación de unidad bibliográfica en la biblioteca. Ahora ustedes pueden hacer un documento, sea una carta, una ley, un decreto, pueden ser de un documento que diga, digamos, código civil, que es un librito, lo que quieran. Pueden hacer documento. Un documento o de una pieza incorporado a un museo, de un video, ¿qué sería? Pues, de un DVD, no DVD, de un Blu-ray, ya le pondremos nomás de un DVD, o sea, de un video o de foto. Pueden incorporar esto, aunque qué pena que no hayan llevado la materia. Cuando se tiene un DVD suelto, entra a una categoría de multimedia. Pueden clasificar como multimedia. En muchos casos, los libros vienen acompañados de su propio video o vienen acompañados de su formato digital, o sea, el libro en su formato digital, que también viene pegado al tapa del libro. Ya, en esos casos, cuando el libro está complementado con un DVD de apoyo, ya sea su versión en digital o ya sea otro tipo de elementos, fotografías, no sé, pero que están estrechamente relacionados con el libro, la catalogación de ese video o de ese DVD se la hace, no se separa del libro. Cuando es complemento del libro, no lo separa. Es un error que se ve frecuentemente, que los arrancan y lo llevan a la sección de multimedia
y, y luego no sabemos de qué se trata. No, cuando el documento complementa el contenido del libro, no se debe separar bajo ninguna circunstancia, se lo conserva. Pero hay DVDs, por ejemplo, digamos, lo turístico, y te mandan un DVD con el carnaval y turísticas. Ese video sí lo puedes clasificar y catalogar de manera, no lo separes, no lo puedes, no lo separes, no lo unas a un libro. Por ahí tienes un libro que le dice Bolivia turística, y esto complementa, no, es, la procedencia es diferente, entonces hay que respetar la procedencia. Pero si otra cosa es cuando si se hubiera perdido el DVD que complementa un libro y alguien te ha donado el mismo DVD, así ahí complementar al otro, al libro y clasificarlo junto. Entonces, esa parte se entiende. Ya, pueden hacer todo esto igual. El trabajo puede ser, eso sí, es una hoja. Voy a poner una hojita, nada más. No tienen que hacer más. Ahora, si necesitan una hoja más grande, bueno, lo harán una hoja más grande. Una hojita, nada más. Puede ser en grupo, o sea, como bajo la misma modalidad. En grupo o Licen, individual. Dime, respecto a la entrega de trabajito, ¿no? De esta, ¿podría ser hasta mediodía, Licen, la entrega de este trabajito? ¿del viernes? Sí, por favor, O sea, ¿quieres Licen. decir después del examen? Sí, Licen, después del examen, hasta mediodía puede ser la entrega, Licen. Una sugerencia, pero sería, por favor, Licen. 29, viernes 29 de enero hasta horas. Luego tenemos el otro examen. Le pondremos hasta las 14. Muchas gracias, Licen. Y el puntaje es el último que nos faltaba, que es de 20. No después del 29 por nada del mundo, y hasta las 14. Y esto va a ir dentro de... Listo, ya está en el... ¿Hay alguna duda sobre esto? Ya, esta es la tarea 3 y la última tarea que les voy a dar. Licen, hasta donde entendí, se puede hacer el flujograma de un solo libro. Por ejemplo, como el Código Civil, los pasos que tiene primero son leyes, decretos, normas, cómo se va a Ah, aplicar, algo así. no, mira, vamos a poner el ejemplo del Código Civil. Haremos con un ejemplito. Si no, solo va a ser mostrar, no no nos va a ayudar. Aquí está. No, ¿dónde está mi hoja de ejemplos? Acá quizás no estoy especificando. Cuando hablamos de la clasificación de la catalogación, pone la asignatura topográfica. También está la parte de descripción del libro, lo que acabas de decir. Descripción del libro sería el autor, el título, materia, descriptores. Descriptores en esta parte de catalogación es lo que para nosotros que manejamos más, la tecnología, son las etiquetas o los tags. Pero formalmente dentro de la bibliotecología se utiliza descriptores para describir temas. Se refiere hartísimo con todo lo que hemos visto, la taxonomía, la clasificación por materias y por niveles y todo eso tiene que ver con los descriptores.
recuerdan que hemos abierto un tesauro donde hemos visto cómo estaban organizadas las materias por niveles jerárquicos y luego iban bajando. De eso se utiliza el descriptor. Si hablamos, digamos, del Código Civil y pongo mi librito que titula Código Civil, autor República de Bolivia, bueno, República, si se ha editado en los 90. Y descriptor voy a poner derecho, código civil, familia, comercio, administración, o sea, todo lo que involucra el código civil en los descriptores. Eso si quieren pueden poner, si quieren no. Vamos a simular vamos a tener que hacerlo un poco lento, pero vamos a simular un libro, ¿ya? Para que no quede ninguna duda. Para algunos ya está, y les pido un poquito de paciencia. Para los que no estamos todavía familiarizados, no hay problema. Entonces, ¿qué hacemos acá? Insertamos los códigos y buscamos inicio. ¿Dónde está? Y ponemos inicio. Ya podemos utilizar el redondito como estaba, podemos utilizar de esta forma. Mejor si lo hacemos así. Entramos, inicio. Y luego entramos en el primer procedimiento, que va a ser la adquisición. No utilizaremos este porque no es el correcto. El correcto es con las esquinas redondeadas. Ponemos adquisición del libro. Y ya luego que viene, abrimos el libro y lo que hacemos es inventario. Ahí podemos poner los pasos pequeños, como es. Ahí es cuando se utiliza el tamaño de un poco más chico. Entre esas tareas es el registro, les decía el sellado del libro y todo eso dentro del libro. Luego viene la registro. Aquí podemos hacer una pregunta y decimos, es solo para utilizar, ¿no? ¿Dónde está? Y aquí utilizamos este símbolo de decisión y le ponemos se registró en el inventario y vamos a decir que sí o que no. Se registró en el inventario, si ponemos que sí, entonces vamos a hacer otro procedimiento, y si ponemos que no, ya está registrado y decimos que sí. Entonces, si decimos sí, pasamos al siguiente. Si decimos que no, entonces vamos a volver arriba con una flecha conectora y decimos que haga zoom. Y vean que hemos utilizado la flechita que apunta y de nuevo hacer el proceso hasta cumplirlo. Hemos cumplido cuando ya decimos que sí está en el inventario, entonces se hace
la clasificación. No clasificación, la clasificación. Y acá la clasificación, podemos inventarnos una serie de preguntas, ¿no? ¿Es física? No. Entonces se vuelve a hacer la clasificación. ¿Es química? No. O sea, podemos jugar un poco a manera de practicar, ¿no? Pero ahora lo haremos directamente. Se ha hecho la clasificación, ya está clasificado y hacemos la catalogación y podemos poner ahí que son tareas como la descripción del libro, podemos poner acá, haremos así, haremos bien. Ponemos aquí, ay, no pues. Acá, en clasificación, podemos hacer elaboración de ficha bibliográfica. En la ficha bibliográfica podemos poner creo que ahí mismo, no puedo separar, porque es parte de la ficha bibliográfica. Podemos poner aquí, digamos, título, autor, tema, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no etcétera, 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 sino todo lo que corresponda a lo que es la catalogación, todos los datos que se ponen, número de páginas, en el tamaño del libro, si es tapadura, si tiene ISBN, todos esos datitos se hace con la ficha bibliográfica. Para no tener acá, y podemos hacer otra pregunta. ¿Se registró o se clasificó? No, esto ya era la catalogación, pero ya lo he perdido Este es trabajo de catalogación. Entonces hacemos esto y luego preguntamos, ¿se hizo la catalogación? O sea, esto iría así. Esto va de aquí a aquí y esto viene del... O sea, no puede quedar flojo esto y viene aquí. Utilizaremos otro tipo de conector. Bueno, luego lo voy a subir. Y listo. Entonces vean, no está de lo mejor el dibujo, pero va a las secuencias y se hace, como es una actividad una actividad solo de catalogación, entonces pueden ponerlo a un costado. Lo mismo acá, cuando hablamos de inventario, se podía poner acá este lado todo. O podrían ponerlo a este lado para que no interfiera con la otra línea. Y sacamos de inventario acá, registro sellado y hacemos la pregunta. Esto lo podemos hacer más complejo.
vamos a sacamos el registro. O sea, para que vean, ¿no? Que este procedimiento tiene un subprocedimiento que está representado así. Lo mismo la catalogación tiene un subprocedimiento y miren cómo vamos armando más panorámicamente. Y finalmente podemos utilizar en catalogación el símbolo de cuando hemos registrado en el sistema, podemos utilizar el simbolito de base de datos, que en la catalogación se registró y después del registro vendría el registro en el sistema, y obviamente al hacer el registro en el sistema estamos introduciendo el documento en una base de datos. Ahora nos preguntaba nuestra compañera si todos estos pasos tendríamos que hacer. Sí, pueden hacer todos estos pasos. Y acá, para este sí. Pero todos estos pasos lo hacen con el tipo de, ¿cómo se llama? Con el tipo de flujograma arquitectónico. O sea, todo esto lo hacen en una hoja. Utilizaremos estos 7 nomás para no complicarnos. Además, como ahorita no conocemos cuáles son de acuerdo al programa, qué materia. Entonces, quitaremos. No sabemos qué materia, no hemos llevado todavía esa materia, entonces nos vamos a complicar. Utilizaremos solo eso. Vean, se registra en el inventario, sí, entonces pasa a una base de datos. Y luego va a pasar luego de la catalogación, hemos hecho la preparación física hasta acomodarlo. Vean cómo se va armando. Ahora, si fuera un libro de ciencias naturales, digamos, acá tendríamos que detallar, ¿no? Registro, no. ¿Dónde está clasificación? En el área de ciencia. No. Solo ponen clasificación. Acá no especifican. Pero pueden hacer aparte, digamos, que el libro. No, es mejor no. Mejor no, porque nos vamos a. Es un flujograma para todos los documentos. No es para una temática. De otra forma se tendría que expresar si es temática. Podríamos decir, estamos trabajando en una biblioteca de salud, entonces hacemos la adquisición y aquí podemos hacer una pregunta. El libro es sobre temáticas de salud y si decimos no, ahí cumplimos, hacemos una relación, un conector y ponemos nos incorpora a la biblioteca. Y si te dice sí es, entonces siguen los otros pasos desde adquisición, inventario y todo. A ver, si no me explico. Adquirimos, entonces, es el libro sobre salud. Y si decimos que, vamos a poner este otro color, que tan importante y tan adecuado manejar colores. Ya, si decimos que no, entonces estamos preguntando aquí y decimos que no y vamos a hacer, vamos a inventar otra cosa aquí. Entonces, no se registra y para nosotros en ese lugar
y termina nuestro proceso. Puede tener varios finales, varios momentos en que se finaliza. Aquí estamos poniendo, y lo voy a achicar para que se vea. Y si decimos sí, entonces ponemos a inventario. Volvemos a inventario, vamos a poner acá. Y es de temas de salud, sí, entonces lo inventaríamos. Aquí pueden haber dos entradas, no hay problema. Y si, cuando hemos dicho, ay, este está al revés. Este tipo de conector no se usa. Como verán, como estamos armando un diagrama de flujo en una sola hoja. Y ahí sí preguntamos, ¿no? Sobre salud o en el caso de un libro sobre derecho, y no sé, sobre derechos, sí. Si es no, entonces ni lo incorporamos a la biblioteca, le estamos poniendo que no se registra, nos registramos el libro y lo estamos concluyendo con el... Nos registramos y concluimos todo el proceso, o sea, hasta ahí llegamos, ya no hacemos más. Y para continuar, hacemos otra vez el inventario, hacemos el registro, el sellado, preguntamos si ya está registrado y ahí verificamos que estén los sellos, todo. Sí, entonces procedemos a clasificarlo, elaboramos la fichita bibliográfica. No, esto ya lo sacaremos. Elaboramos la ficha bibliográfica, título, autor, todos los datos. Asimismo, registramos al mismo tiempo estamos registrando en la base de datos y preguntamos, ¿se ha terminado de registrar? Si nos dice sí, no, ya continuamos de esta misma forma. Vamos a entrar a la base de datos y de la base de datos preguntamos, ¿ya se ha registrado? Sí o no. Hacemos la verificación y hemos terminado. Miren, en este hemos visto un tipo de diagrama de flujo vertical, porque las tareas principales están ordenadas de manera vertical, o sea, de arriba para abajo. A la vez hemos visto horizontal, porque estamos viendo que son tareas subtareas de un procedimiento, entonces los hemos puesto en línea horizontal, lo mismo acá. Y estamos viendo además que este diagrama de flujo es del tipo panorámico, porque en uno solo estamos mostrando todo. No estamos haciendo diferencia de quién hace qué, no estamos diferenciando por procesos, por responsabilidades en los procedimientos, sino lo estamos poniendo panorámicamente para que se vea toda la secuencia de un proceso técnico de un libro. El proceso técnico es desde la recepción del documento o de la adquisición de la unidad bibliográfica hasta dejarlo acomodado en la estantería, pasando por el registro digitalizado y todo. Esto es. Y ustedes van a hacerlo pero de esta forma, o sea, con imágenes. Pueden poner el librito, todo lo que quieran. ¿Se ha entendido cómo tiene que ser?
¿Se entiende cómo va a ser? Sí, licenciada. Ya, perfecto. Entonces, creo que hay alguien esperando, pero no lo puedo ubicar. Bueno, no debe haber. Ya. De esa forma hacen, pero todo con dibujitos. Invéntense para que vean cómo se hace el diagrama de flujo arquitectónico. Listo, entonces ya hemos visto que son esas 4 formas de presentar, vertical, horizontal, en una página y el diagrama de flujo arquitectónico. También hemos visto con el primer ejemplo cómo se puede representar cuando se quieren mostrar los diferentes responsables o las diferentes unidades responsables dentro del procedimiento. Este no es un tipo porque estamos hablando como tipo, este es un tipo vertical, pero esta es una forma de presentación cuando se trata de diferentes responsables. Ya, ahora veremos lo que sigue. Bueno, como hemos estado viendo, ¿qué es el diagrama de flujo? Nadie me puede negar ni hacer cambiar de idea que no es más que una secuencia específica de un conjunto de tareas o actividades. Es cada uno de los pasos que se dan y el conjunto de todos esos pasos nos da el cumplimiento de un objetivo o de un propósito o de un fin. El ejemplo es la matriculación, ¿no? Como seguimos los pasos, ¿cuál era nuestro propósito? Matricularnos. Dentro de esos pasos puede estar ir a las 6 de la mañana al Banco Unión a depositar o hacer 3 horas en las cajas de la UNSA, unas filas interminables. Todo eso se hace parte de los procedimientos. Claro, no la fila interminable, ¿no? Pero el hecho de ir y hacer fila, estamos cumpliendo un procedimiento que es el de pagar ciertos montos a la caja, si es que así está dentro de los requisitos, ir a legalizar el título de bachiller, ir a sacar el certificado de nacimiento. O sea, todos esos pasos son parte del procedimiento para matricularse. Y finalmente logramos nuestra matrícula, que es nuestro objetivo. Lo mismo sucede en los programas informáticos, que hay una serie de pasos que cumplir para lograr un objetivo. Un minuto, por favor. No veo que haya alguien. Bueno. Les decía, y lo mismo pasa con los ejemplos de informática. Los programas tienen una serie de secuencias, pero la diferencia es que no pueden haber dos actividades simultáneas. Como hemos dicho, podría haber en un diagrama de flujo de gestión. Vamos a ver otros ejemplos de diagrama de flujo, como acá con colores. Se puede distinguir cuando dentro de un proceso hay diferentes responsabilidades, se puede graficar de esta forma, utilizando colores, utilizando incluso los símbolos que corresponden al mismo color, o sea, ya uno se da modos, ¿no? Puede utilizar imágenes, cualquier cosa. Aquí se ve mejor cuando hablamos de un diagrama de flujo o un flujograma para un proceso de ventas. O sea, vemos aquí el cliente, aquí no tiene inicio, esto está mal, pero bueno, utilizaremos el ejemplo. Tendría que haber aquí un inicio, el cliente hace la solicitud, el vendedor vende y factura, y este es el simbolito de factura, factura, etc. El vendedor hace esto, el cajero también registra la venta, factura, suma y arquea, emite factura, el empaquetador
agarrar, no sé cómo será esto, pero de lo que quiero mostrarles es cómo cada responsable cumple una serie de tareas hasta el contador, que sería la parte final. Habíamos utilizado esta forma, que podríamos utilizarlo también con colores acá, pero eso que quiero que quede claro, que son procesos donde intervienen diferentes responsables y cada quien tiene su propia responsabilidad. De la misma forma, hay actividades que no pueden ser hechas simultáneamente entre dos responsables. O sea, mientras este hace una cosa, este no puede hacer, no podría ser, porque si el cliente no paga, el empaquetador no va a poder pagar, no va a poder entregar la mercadería ni debería estar embolsando, teóricamente. Ahora, ¿cuáles son los símbolos? Habíamos dicho que este es el símbolo de inicio-fin. La expresión de asignación algebraica, cuando aquí pueden poner una fórmula. Las condiciones de asignatura alternada, o sea, sí, no, o sea, los conectores condicionados. Y cuando se utiliza dentro de procesos matemáticos o financieros, se utiliza este tipo de salida, 3, cuando es igual, menor, mayor que, mayor, igual que. O sea, si recuerdan matemáticas, no se puede poner mayor, mayor e igual, porque ahí va a haber un rango que nos va a salir. Entonces, mayor, igual, igual. O sea, cuando se trabaja con cuestiones numéricas. Entrada, salida, tipo de frente, o sea, va a ir a una impresora, va a ir a un escáner, no sé. La lectura de datos por tarjetas perforadas, súper antiguo. Este redondito es el conector dentro de la página. Recuerdan, acá hemos visto, miren, de aquí a acá. No está bien elaborado esto, solo me ha interesado por lo tan clarito que está diferenciado esto. Pero acá normalmente tiene que terminar este procedimiento específico con esto, y en la página 2, digamos, hemos llegado hasta acá y ya no hay más donde dibujar, y en la página 2 comenzamos con esta. Aquí ponemos 1 y en la siguiente página ponemos 1. Si en este empaquetador nos ha faltado campo, utilizamos esto, ponemos 2 y en la siguiente página ponemos 2. Ese es conector aquí, entre páginas dentro de una sola página. Y para otra página es otro símbolo, que es, debe ser por acá, este. No sé. ¿Alguien tiene una pregunta? Ya, creo que se le encendió el micrófono. Entonces, este es el conector fuera de página, lo que les decía. Cuando ya no nos alcanza acá, ya no hay más espacio, podemos utilizar este conector, este que es como una banderita. Con esto continuamos en la otra página. Aquí sí ponemos 1 y en la otra página 1 y continuamos. En el caso de esto podemos utilizar también números, o para diferenciar ponemos, digamos acá A, y tiene que continuar en la siguiente página, ponemos A. O sea, ya es cuestión de darse modos para no confundir. Aquí está cambiando esto, operación psíquica, está siguiendo, ya no puedo cambiarlo, debe ser operación cíclica, no psíquica, cíclica. El proceso llamado proceso de llamada de una tarea subalterna, o sea, una tarea como lo que hemos hecho en registro inventario, datos grabados en la cinta, almacenamiento magnético y dirección de los programas. O también podemos ver de esta forma los conectores, la cinta magnética, el disco magnético, conector y los datos para la impresora. 24, 25, 26, 27, 28, 30. Ay,
Da un poco de frustración ver, oír que tenemos compañeros conectados, pero están en otra actividad. El otro día mismo una cámara se activó, no sé si ustedes lograron ver, pero que su compañero estaba conectado, o compañera, no sé, no me acuerdo, pero estaba caminando en la calle. O sea, está bien, mucho sacrificio y mucho esfuerzo para ellos pasar clases desde la calle, ¿no? Pero si se han inscrito a la materia, también no es probar suerte, ¿no? Es darle también un poco de responsabilidad. Por eso, para ayudarles, yo estoy haciendo las clases sincrónicas. Y espero también la respuesta, ¿no? Sí, qué pena, ¿no? Es frustrante. Si ustedes actúan con un poco de empatía, les puede suceder lo mismo, ¿no? Y esperas preguntas, todo, y te das cuenta que las personas están en otra actividad. No me engañan, ¿no? Al final yo de esto creo que sé mucho, pues se engañan a sí mismos, ¿no? Pero bueno, cada quien con sus cosas. Entonces, es esto, los diagramas de flujo. Ya, como siempre, de la forma más sintetizada posible. Yo creo que en una clase presencial o en una clase de todo el semestre lo hubiéramos hecho en una semana, en unas 3 clases, pero lo estamos condensando y creo que para ustedes es suficiente porque he visto que tienen un buen manejo y tienen ya la idea preconcebida de cómo funciona todo esto. Les propongo una cosa. Como no hemos descansado ahora, continuaremos hasta el final. Y tienen que hacer alguna presentación, si no me equivoco. Ay, no, un ratito, por favor. Denme un ratito, por favor. Y terminaremos esta clase y vemos quiénes van a presentar las tareitas. Ahora entraremos a lo que son los algoritmos. Esta parte es interesante porque nos habla de la diferencia que existe un diagrama de flujo y un algoritmo. En realidad no debería haber ni siquiera diferencias porque son dos cosas diferentes, no son lo mismo. El diagrama de flujo puedes representar a un algoritmo. O sea, un algoritmo lo puedes representar a través de un diagrama de flujo. Lo que quiere decir que no puede ser lo mismo porque estás representando una cosa en otra, por lo tanto, ese mismo hecho hace que no sea lo mismo. Entonces, ¿qué es un algoritmo? El algoritmo también es una secuencia de instrucciones. Bueno, instrucciones secuenciales es un conjunto de instrucciones dentro de la programación informática. Cuando se desarrolla un programa para un programa informático, las tareas no pueden ser, ya les decía, simultáneas y no pueden ser paralelas. Tiene que concluir una para comenzar la otra. Es la principal característica dentro de los algoritmos, porque la computadora no tiene solamente una forma de acceso, o sea, dentro de todo ese proceso que hemos visto de lo que es el hardware, tiene una forma de procesar la información y no tiene 2 microprocesadores donde va a estar procesando simultáneamente. Aparentemente hacemos simultáneamente 2 o 3 cosas. Lo que pasa es que la verdad de procesamiento de su microprocesador es tan rápido que no nos da tiempo para darnos cuenta que está haciendo una cosa después de la otra. Antiguamente, cuando mandabas varias instrucciones, cuando se utilizaba el sistema operativo DOS, podías abrir el DOS y poder ver cuánta cosa estaba en fila, porque los microprocesadores eran lentos y la respuesta obviamente era lenta, a tal grado de que
podías entrar con el DOS desde la pantalla negra, que ahora ni tenemos acceso. Bueno, sí se puede, lo mejor no. Y ahí veías cuánto documento estaba en cola. Eso sucedía mucho cuando en una oficina se tenía una sola impresora y las secretarias, el jefe, el técnico, todos mandaban sus impresiones y nunca salía. Entonces el de sistemas te decía, está en la cola. Y ahí tenías que esperar tu documento hasta que llegue a la impresora, que eran tan lentas. Entonces, eso es lo que les digo, son tareas secuenciales que tiene que terminar una para comenzar la otra. ¿Cómo se hace un algoritmo? Igual que el flujograma, ¿no? Se analiza el problema o se analiza cuál es el fin, cuál es el objetivo para hacer esto. ¿Qué es lo que se quiere lograr? Se analiza el problema, se diseña el algoritmo, se traduce el algoritmo a un sistema a un lenguaje de programación, se depura el programa y se lo echa a correr. De esa forma se hace el algoritmo. Como verán, la función es similar al del flujograma. Tiene una función, tiene un objetivo, una finalidad para la que se está desarrollando. En este momento, cuando hablamos del algoritmo, no estamos todavía hablando del lenguaje de programación. Primero se hace el algoritmo y luego se lo pone en lenguaje de programación, ya se lo traduce. Eh, bueno, ponemos que acá que un mismo diagrama de flujo puede representarse en diversos lenguajes de programación. Hacemos el algoritmo, la serie de instrucciones secuenciales y ese mismo algoritmo lo podemos poner en Java o en C++ o en cualquier otro programa o en otro lenguaje de programación que nos interese o que tengamos mayores capacidades para desarrollarlo. Entonces, es prácticamente como pongo acá, ordenar mis ideas antes de programar. ¿Y qué es un programa finalmente? Es una serie de algoritmos, ¿no? Hay programas que tienen diferentes módulos, diferentes funciones, subfunciones, cuando se programa todo un sistema, dentro de un sistema tenemos subsistemas. Por ejemplo, el sistema de información documental va a tener un subsistema o digamos, de documentos históricos, documentos administrativos, o sea, ya se organiza el sistema. Hemos visto también en ejemplos cómo se organiza. Y cada uno de esos módulos seguramente ha tenido su propio algoritmo. Y luego del algoritmo se ha traducido a un lenguaje de programación. Entonces es una forma preparatoria para desarrollar el lenguaje. Les he mostrado el otro día cómo es complejo un lenguaje y cuántas miles de líneas tiene que haber para un sistema. Entonces tiene que estar bien elaborado el algoritmo para que no haya problemas ni... ¿Dónde está? ¿Quién está solicitando? De verdad que no lo veo. Tiene que tener el algoritmo, les decía, muy claro para empezar la programación. Bueno, lo que se hace, ¿no? Sirve para resolver paso a paso un problema. Son una serie de instrucciones ordenadas. Todavía no es lenguaje, solo es algoritmo. Y secuenciales para guiar un proceso determinado. Decimos que en las ciencias de la computación los algoritmos se constituyen el esqueleto de los procesos, luego se codificarán y programarán para que sean realizados por el computador. Este sería el siguiente paso de cómo se convierte un algoritmo en lenguaje. Creo que tengo acá. ¿Por qué no he hecho?
Por ejemplo, este es un algoritmo matemático y que se lo puede convertir en un lenguaje de programación. Acá quiero mostrarles, no he puesto completo. Por ejemplo, acá puedo diseñar un algoritmo, puedo escribir un algoritmo ahorita que diría lo siguiente. Voy a poner, quiero hacer un algoritmo para, me voy a inventar un pequeño sistema de automatización de mi recepción de llamadas en un teléfono fijo antiguo. Entonces, no, muy complicado. Voy a hacer un algoritmo, siempre se utilizan instrucciones para servir un café. Ya, entonces, mi algoritmo va a decir, no, tampoco está bien, para registrar un libro. Ya. Voy a poner registro del libro, pero no está bien esto, porque estamos hablando de un sistema. Entonces podemos poner introducir datos del libro. Podemos poner escanear el libro. Subir el libro en formato digital. Asignar un número. Asignar una etiqueta. Subir imagen del libro y desplegar el archivo de imagen. Miren, hay una diferencia con lo que habíamos hecho cuando hablábamos de procesos y procedimientos. Cuando hablamos de algoritmos, le estamos dando especificaciones precisas, especificaciones y ya no como tareas, sino como no como tareas administrativas, sino como instrucciones precisas, más de orden técnico. Por ejemplo, introducir datos del libro, estamos hablando de que vamos a hacer una base de datos que suponemos ya tenemos, escanear el libro, si nos permite el sistema, lo podemos escanear ahí mismo, hacerle un QR, etcétera. Subir el libro o el archivo del libro, sería acá no el libro, el archivo del libro en formato digital, o sea, puede ser un PDF, asignar un número, etcétera. Entonces yo hago mi algoritmo de las tareas que voy a cumplir, pero de forma bien específica. Una vez que tenga todo ese algoritmo, ya lo puedo convertir en programa. Como acá, vean, dice, ¿dónde está? Siguiente canción, la música se ha parado, elige al grupo, o sea, como para un sistema de música, un programa de música, se desarrolla así. Dice, está escuchando Abril, está escuchando Simple, o sea, cómo van a ir saliendo los mensajes de acuerdo a lo que vayan metiendo. De esta forma se prepara el algoritmo bien específico y luego se le traduce a un programa o un lenguaje de programación. De esta parte no se preocupen, salvo que quieran especializarse. Son lenguajes, está ligado a lenguajes de programación. El algoritmo lo va a hacer siempre el ingeniero de software o el ingeniero en programación o el especialista en programación. Y nosotros no vamos a tener que, salvo que queramos especializarnos en esto, pero no vamos a tener mayor intervención. Pero como siempre les recomiendo, ¿no? Es importante que cuando nos diga el ingeniero, estoy elaborando los algoritmos, tengan en cuenta que está empezando a hacer su trabajo
de preparación para introducir luego, desarrollar luego todo el programa en un lenguaje. O sea, en una palabra está comenzando recién. Pero si nos dice, ya he acabado, ya tengo concluidos mis algoritmos, voy a proceder al desarrollo del lenguaje y ya nos damos cuenta que ya tiene la idea cabal, ya la tiene bien estructurada y ya está en los procesos de elaboración de desarrollo y ya a poco de terminar la tarea. Entonces ahí nosotros prácticamente no vamos a intervenir, pero sí podemos hacerlo. Nosotros sí podemos elaborar diagramas de flujo. De aquí a la eternidad, haciendo el ejercicio de la profesión, como estudiantes, como docentes, al momento, como especialistas. Sí, diagramas de flujo vamos a elaborar, pero un algoritmo y un diagrama de flujo para un algoritmo, y menos un lenguaje de programación, no. No dentro de la formación que tenemos actualmente. Corresponde a otra área. Bueno, seguiremos conociendo algo más de los algoritmos. Les decía que existen diferentes tipos de algoritmos. Los computacionales, un algoritmo cuya resolución depende de cálculos, o sea, lo que más o menos habíamos visto. Sin embargo, hay también los no computacionales, aquellos que no requieren de los procesos de un computador para resolverse y cuyos pasos son exclusivos para la resolución de parte de un ser humano. Esto ya está más orientado a otro tipo de cuestiones, por ejemplo, en la parte de, habíamos hablado de las taxonomías, ¿no? La taxonomía animal, vegetal, en la biología, todo esto, o sea, en el área de biología, cómo se hacen las cuestiones de clasificaciones de los taxones que se utilizan para clasificar animales, etcétera. Este tipo de algoritmos se los puede utilizar en esos que no van a necesitar precisamente de una computadora, sino de una clasificación que puede ser manual. Sin embargo, algún momento va a llegar a la computadora. Ustedes saben que ya ahora sin la computadora no se puede hacer nada. No podría quedar solamente en un papel. También están los algoritmos cualitativos, donde no intervienen más bien los cálculos numéricos, que son una serie de instrucciones teóricas o introducciones que no requiere de la parte financiera, matemática, o sea, son cualitativas, ¿no? No hay cálculos. Dentro del área de ciencias de la información, sin duda vamos a utilizar este tipo de cualitativos porque al registrar un libro, no vamos a pedir que nos haga un cálculo matemático. Pero sí, si tuviéramos un sistema de facturación, al desarrollar el sistema van a elaborar el algoritmo con un cálculo matemático. Seguro van a emplear una fórmula matemática para que haga la facturación, la sumatoria de todos los precios. Si hay un descuento, si le harán otra pequeña fórmula para que haga el descuento haga la resta del descuento, etc. Entonces, nosotros trabajaremos más con los cualitativos. Y los cuantitativos, que depende de cálculos matemáticos para dar con su resolución. O sea, lo que les decía, ¿no? Una fórmula para una sumatoria o un cálculo, lo que utilizan en los bancos, ¿no? Ahí deben utilizar full algoritmos cuantitativos que cumplen una serie de instrucciones. Después, a ver, ¿qué tenemos después? Bueno, los algoritmos ya hemos visto que son secuenciales. Tienen la secuencia una tarea a la vez. No pueden meter en programación, no se pueden hacer dos tareas simultáneas. Una a la vez. A diferencia de los diagramas de flujo de procesos, que podemos hacer dos tareas simultáneamente y los podemos graficar así. No es lo más óptimo, pero se permite, se puede hacer. Además, los algoritmos que son precisos,
No pueden ser ambiguos o subjetivos, ya que va a ir a un lenguaje de programación. Por eso que esa serie tiene que ser preciso. Tiene que ser ordenado, tiene que haber una secuencia precisa, luego puede ser finitos, o sea, finito es la diferencia o contrario a lo que es infinito, ¿no? De aquí a la eternidad. El infinito tiene que tener un fin. Hablábamos siempre de los flujogramas, que tiene que haber un inicio y tiene que haber un final. No puede quedar nada colgando, mucho menos en programación. Si no se ha cesado, recuerdan que cuando les he mostrado el HTML, les decía, con esto abro y le pongo esta vasita, es cesado. Entonces, por ejemplo, en HTML, con esas vasitas cierras instrucciones. Pero cuando ya es un lenguaje de programación, tiene que haber otro tipo de cierre. O sea, un cierre total. No puedes dejar ningún instructivo abierto. Y cuando haces tu diagrama de flujo para un algoritmo, lo propio tienes que cada uno de los procesos que has abierto o los procedimientos tienen que ser cerrados. Concretos. Debe ofrecer un resultado en base a las funciones que cumple. No podemos ir por las ramas y hacer cálculos que no necesitamos. Y definidos. Un mismo algoritmo ante los mismos elementos de entrada tiene que dar un mismo resultado. Vamos a ver un algoritmo ya hecho, ya convertido en un sistema de facturación. Ese sistema de facturación lo pongas en la caja del Hipermaxi, lo pongas en la caja de una farmacia, mientras cargues los inventarios y todo eso, la función que cumple tiene que ser la misma, que es hacer la sumatoria de todos los precios de los productos y te va a dar un resultado. O sea, no puede cambiar, funcionar de una forma en un lado y de otra forma en otro lado cuando tiene una finalidad. Siempre tiene que dar los mismos resultados. Y finalmente, los algoritmos tienen operadores, que son los operadores aritméticos. A ver si podemos agrandar un poquito esto. Los operadores aritméticos sirven para realizar formas matemáticas, o sea, sumas, resto, multiplicación, división, toda aritmética. Los relacionales para comparar valores, ¿no? Mayor que, menor que, igual, etc. Y los booleanos o los lógicos se usan para establecer relaciones entre valores lógicos. Pueden ser resultados de una expresión relacional. O sea, los booleanos, ¿no? Cuando hacemos búsquedas avanzadas, por ejemplo, utilizamos el y, el o el not, la negación. De esa misma forma se elaboran los algoritmos. Y creo que en líneas generales es esto sobre algoritmos, diagramas de flujo y flujogramas. Como conclusión, usen el término diagramas de flujo o flujograma, están refiriéndose a lo mismo. En este caso sí no son exactamente similares, pero se los puede aceptar o usar indistintamente. Y algoritmo no. Algoritmo, como han visto, es otra cosa. Es un conjunto de secuencias, pero que son de secuencias de órdenes, pero que son muy precisas y una a la vez. Eso sí, un algoritmo puede ser representado en un diagrama de flujo. Y en ese caso estaríamos hablando de un diagrama de flujo de programa y no un diagrama de flujo de proceso. Listo, con esto hemos terminado esta partecita. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Está fácil, ¿no? Bueno, como no hemos descansado, lo dejaremos así. Creo que no vamos a tener tiempo para las presentaciones. Teníamos presentaciones, lo haremos mañana. Y mañana concluimos. Nos falta solamente esto. Hemos avanzado bien, que es concepto de información, informática y sociedad. De esto hemos hablado muchísimo. ¿Qué es esto acá? Hemos hablado muchísimo en la otra materia.
Yo creo que vamos a repetir cuáles son las implicaciones sociales, culturales y económicas. Bueno, programación básica ya hemos visto que no vamos a hacer programación ahora. Y las tecnologías de la información, evolución, difusión y expectativas del futuro, que lo hemos ido viendo prácticamente ya. Implicaciones sociales, culturales y económicas. Es con lo que cerraríamos mañana y pasado, pero les repito que prácticamente vamos a replicar lo que hemos hecho en la clase de nuevas tecnologías, hablar de todas las implicaciones sociales, culturales, económicas que han tenido el uso de las TIC. Lo mismo sucede acá, ¿no? Lo mismo sucede porque estamos hablando también de tecnologías, de software, hardware, cómo eso puede incidir en temas de implicaciones sociales, culturales, económicas. Vamos a hablar un poquito de eso y ahí terminaríamos. Los miércoles y jueves hablamos de esto y el viernes el examen.